Hola a todos, de nuevo transmitiendo nuestro devocional de Mateo desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. Leamos hoy Mateo capítulo 16 del versículo 13 hasta el versículo 17. Dice así Mateo 16 del 13 al 17. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el versículo 18. Antes de entrar en detalles de qué pasó con Pedro, entremos qué sucede con Jesús. Hoy el tema es la confirmación del Rey, porque aquí el Espíritu Santo le está confirmando por la revelación del Padre en el corazón de Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confirmación es necesaria en nuestro corazón para entender por la revelación del Padre a través del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. De hecho, aunque ya lo vimos en devocionales anteriores, que le habían pedido una señal a Jesús milagrosa después de hacer milagros, después de multiplicar panes y peces, vuelven y le demandan al principio de este capítulo otra señal, y Jesús les dice que necios, que no saben distinguir el aspecto del cielo cuando cambie para poder entender qué es lo que va a suceder con el clima, pero siendo una generación mala y adúltera demanda señal de él, y él les dice: otra vez la señal de Jonás les será dada, no otra señal. Porque el asunto era que no entendían quién era realmente él, y cuando demandaban señal, a pesar de que él hacía todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías, y sus obras milagrosas confirmaban su oficio como Salvador, o su existencia en medio de nosotros como el Salvador, el Mesías, el Rey del reino de los cielos en la tierra, ellos estaban buscando algún otro tipo de señal espectacular o especial. Él les vuelve a repetir la señal de Jonás, que es el morir y estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así como Jonás lo estuvo en el vientre del pez. Jonás para luego salir como si hubiera salido de muerte a vida, y Jesús saliendo efectivamente de la muerte a la vida, mostrando que había pagado por nuestros pecados y que su sacrificio había sido recibido por el Padre en reemplazo nuestro, porque le había dado vida nueva, o porque había podido resucitar en medio de nosotros, mostrándonos que Él nos da vida eterna cuando creemos en Él. Entonces después le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos les pedían señales o explicaciones más allá de lo que Dios había establecido que se les diera para confirmarles que Él era el Mesías. Y los discípulos se confunden y piensan que les está hablando de que no habían traído pan, y Jesús les explica que no habla sobre eso, y ellos entienden que está hablando, cuando dice la levadura de los fariseos y los saduceos, de sus enseñanzas o doctrinas sobre el Salvador. Y volvemos a lo mismo, no entendían, aunque Él estaba frente a ellos. Entonces necesitaban que se les confirmara, pero estaban pidiendo una confirmación conforme a sus propias expectativas, conforme a la idea que ellos tenían que tenía que confirmarles el Mesías o el Rey, que era el Mesías, que era el Rey de los cielos. Jesús le pregunta a los discípulos, Pedro contesta por revelación del Padre. Entonces vemos la confirmación de Dios mismo en el corazón de que Cristo es el Salvador. Luego Cristo confirma el oficio que tendría Pedro, que era ser el precursor, fue el primero. Algunos dicen que la interpretación es histórica de este texto, cuando le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, porque Pedro y la roca, porque Pedro era la piedra, aunque no es lo mismo, y la roca sobre la que se fundamenta la iglesia es Cristo, simplemente, o su confesión de que Cristo era el Mesías por revelación del Padre, o su oficio como el primero que empezó a predicar que Cristo era el Mesías en medio de los judíos después de que Cristo resucitó en el día de Pentecostés. Está mostrando sencillamente el evento histórico de que Él
y junto con Él todos los demás creeríamos en que Cristo es el Salvador, y sobre eso se fundamenta la Iglesia, sobre la persona y obra de Cristo, creída, entendida por revelación del Padre por Pedro y luego por todos los demás discípulos. Entendemos que esta confesión de Pedro era una confesión que definía lo que creían todos por obra del Señor, pero especialmente Él es el que la dice. Hay que tener la confirmación de Dios en nuestros corazones. Tenemos que estar seguros de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Señor y Redentor. Luego de que Dios les haya confirmado en los corazones a los discípulos, mostrándolo Pedro a través de su confesión, que Cristo es el Mesías, el mismo Señor les confirma 2 veces, al menos en estos 2 capítulos, al final del capítulo 16 y también en el capítulo 17, una segunda vez, que va a morir por nuestros pecados. De hecho, al final del capítulo 16, cuando les dice que va a morir, Pedro, el mismo que había tenido la revelación, le dice que no le acontezca tal cosa, lo quiere convencer para que no se deje matar y que no muera, que se cuide. Jesús lo identifica como una estrategia de Satanás, el hecho de que piense como el mundo, o en las cosas no de Dios, en el propósito de Dios para él, sino en el propósito del mundo de autopreservarse y solo quedarse con el reino temporal de esta vida, de esta tierra. Entonces Él les llama a estar dispuestos a perderlo todo, a tomar la cruz, que es toda adversidad, dificultad o circunstancia en esta vida, que nos sirva para matar la carnalidad o los anhelos particulares y seguirlo, para poder nosotros también extendernos a vivir para su reino y para su gloria. Entonces, luego de eso, de que Él habla de que va a venir después en su gloria o en su reino, al final del versículo 28, va a estar viniendo el Hijo del Hombre, que era como Él mismo se definía, en su reino. Esto nos muestra entonces que Él no solamente entendía que su reino era un reino que se estaba estableciendo espiritualmente, sino que vendría literalmente a establecerse cuando Él regresara, después de morir y resucitar por nosotros. Estamos esperando ello. Los discípulos entonces se van con Él 6 días después. Él los toma, los lleva aparte a un monte alto, especialmente o más concretamente a Pedro, Jacobo y Juan, y allí Él se transfigura, su rostro resplandece, los cubrió una luz del cielo, una nube luminosa. El Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. Algo muy parecido a lo que sucedió cuando fue bautizado por Juan. Y ellos entonces ya no solamente tenían la confirmación interna, sino externa. De hecho, le vieron aparecerse junto a Él a Moisés y a Elías, que simbolizarían a la ley y a los profetas, todo el Antiguo Testamento, hablando con Él. Esto simbolizaría que Él estaba cumpliendo todo lo establecido en el Antiguo Testamento como Mesías. Y ellos se llenaron de temor. Ellos, a pesar de que estaban temerosos, no querían descender. Él les dijo que de todas formas tenían que hacerlo. Y ellos le preguntaron, bueno, ¿no tenía que venir Elías? Y Él confirma que Elías, de una forma ministerial o con el mismo espíritu de ministerio, fue a través de Juan el Bautista. Juan era Juan, no era Elías, pero como Elías, su ministerio llamó a preparar los corazones para abandonar al mundo y estar dispuestos para el Salvador, que era Él. Entonces sí vino en el sentido de que Juan el Bautista hizo una labor como la que hizo Elías. Él sana después un muchacho lunático, dice la Biblia, que no pudieron sanar sus discípulos. Anuncia por segunda vez, como lo decía hace un momento, su muerte a los discípulos, y se da un suceso ya no solamente de confirmación interna en el corazón de ellos, de confirmación externa a través de una manifestación tan grande como la transfiguración, mostrando su divinidad y confirmando su oficio salvador por medio del conversar con Moisés y con Elías, sino que también se da un evento donde con Pedro están en un lugar donde se les pide el impuesto, le cobran los dracmas a Pedro, que si el maestro los pagaba, él dice que sí, que era el impuesto del templo. Jesús le pregunta si es el impuesto del templo, ¿de quién cobran los reyes sus impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros o de los extraños? Y aquí lo que se da a entender es que Jesús es el Hijo de Dios y que el impuesto, aunque sea el impuesto del templo, no debe pagarlo porque el Dios que se comunica con ellos a través del templo, conforme lo estableció en el Antiguo Testamento,
es su padre. Él no tiene por qué pagarlos, pero aún sin embargo, para que no se escandalicen, le manda a Pedro a pescar, del pescado que saca el dinero milagrosamente para pagar por los dos. Entonces confirma también que él cumplió toda la ley judía, a pesar de que él no tenía que hacerlo porque él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Entonces está la confirmación del rey. Él confirma que él es el Mesías, a través del cumplimiento de la ley ceremonial, a través de las manifestaciones externas donde el mismo Padre revela que él es el Hijo de Dios, y a través de la obra interna reveladora del Señor por medio del Espíritu Santo en los corazones de los discípulos. Al final, mi hermano, mi hermana en Cristo, la pregunta es, ¿realmente está confirmado en nuestros corazones que Él es el Salvador? Si es así, somos hermanos en Cristo. Si no lo es, entonces el llamado es a que oremos para que el Señor nos confirme que Él es el Salvador. Él vino, quedó registrado en la Biblia, muchas vidas han sido transformadas, muchos eventos han sucedido con el pasar de los años basado en lo que se ha creído en Cristo, pero usted, primordialmente usted, su vida ha sido transformada, impactada como la de los discípulos, que fueron impactados al conocer que Él era el Salvador, al verlo como Dios hecho hombre. Fueron impactados por el hecho de saber que Él iba a morir por nuestros pecados. En el caso de ellos pensaron que lo haría, nosotros, porque Él se los avisó antes, nosotros ya sabemos que lo hizo. Somos transformados por el hecho de saber que Él es el Hijo de Dios, que el Dios que se adoró en el templo judío en la antigüedad se hizo hombre por medio de su Hijo para salvarnos. Somos impactados internamente en el corazón, lo confesamos, lo creemos y vivimos conforme a su voluntad. Esa es la pregunta, y eso es lo que tiene que transformar nuestras vidas y corazones, alentar nuestras almas y darnos paz en esta tierra. Padre, te damos gracias en este día por permitirnos recordar que solo cuando nuestros corazones han confirmado o se han confirmado, han sido afirmados en la verdad de que Jesús es el Rey, el Mesías, que el Hijo del Hombre, como Él se llamaba por su humanidad, seguramente tomado este término del profeta Daniel, por la profecía del profeta Daniel, cuando Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre estuvo en medio de nosotros y moriría por nosotros, y murió efectivamente por nosotros, y que siendo Dios se mostró a sus discípulos, que siendo el Hijo de Dios cumplió las leyes ceremoniales, incluso los impuestos del templo, y que siendo el Hijo de Dios se entregó para salvarnos. Nosotros queremos, oh Santo Señor, que eso sea lo que transforme nuestros corazones y vidas. Ayúdanos, oh Santo Señor, confirma en nuestros corazones que Cristo es el Salvador, que es más importante que cualquier persona y que cualquier evento para nosotros, y que tenemos que seguirle y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que definitivamente, como Él mismo lo dijo a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo, debemos tomar la cruz y seguirlo. Después de que ellos supieron, Él les dijo: todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ayúdanos, Señor, a dar nuestra vida entera para tu gloria en todas las áreas en que tú nos has llamado, conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.